Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Méndez Amador. A continuación, daré las respuestas a cada una de las preguntas planteadas en la actividad. Em, ¿Qué es el proyecto de investigación? Es un, es un proceso sistemático de indagación o cuestionamiento de algo, en el cual se presentan tres fases, como la planeación, realización y presentación. Ayuda al investigador a definir claramente el problema de investigación y a organizar el estudio de forma factible y eficaz, lo cual aumenta las probabilidades de encontrar una solución correcta al problema planteado. ¿Qué es el planteamiento del problema? Como segundo punto. El planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se definen, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. Para la formulación del problema debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte de una interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes. Pretende responder la pregunta fundamental de qué investigar, de modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación. Tercer punto, ¿qué es la justificación? Es el proceso, es el propósito, perdón, por el cual se va a realizar la investigación. Debe explicar por qué es conveniente la investigación y qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido. En ella, el responsable del proyecto debe establecer juicios razonables sobre el sentido, la naturaleza y el interés que persigue dicho trabajo de cara a ciertos compromisos académicos o sociales. Cuarta pregunta, ¿qué es el marco de referencia? Es el que recopila las consideraciones teóricas y las investigaciones previas que se tomaron como parte del proyecto o investigación. Elaborar el marco de referencia ayuda a plantear adecuadamente el problema, pues integra el estado del arte, la teoría, es decir, el marco teórico, los conceptos, el marco conceptual y el contexto, que es el marco situacional. El marco de referencia implica analizar y exponer la teoría, buscar los conceptos y antecedentes válidos en otras investigaciones para encuadrar el estudio, es decir, sustentarlo teórica y conceptualmente. Específicamente, el marco de referencia contesta la pregunta ¿qué voy a investigar? Aunado a este se encuentra la pregunta de investigación o la hipótesis. Quinta pregunta, ¿qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es uno de los primeros pasos metodológicos que un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación. La pregunta de investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperado. La selección de una pregunta de investigación es el elemento central de ambas. Tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa pueden preceder la construcción de un marco de trabajo conceptual del estudio a realizar. En todos los casos, hace más explícita las suposiciones teóricas del marco de trabajo y más aún indica aquello en lo que el investigador enfoca su principal y primer interés. La pregunta de investigación busca clarificar las ideas y darle una orientación y delimitación a un proyecto, permitiendo que el investigador construya desde su interés y eje actuador de la investigación. La pregunta de investigación puede ser una afirmación o una interrogante acerca del fenómeno, en forma precisa y clara, de tal forma que de esta se desprendan los métodos, procedimientos o instrumentos. Sexta pregunta. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Se clasifican en descripción. Son cuestiones que responden a la pregunta ¿qué se hizo?
Describen un fenómeno educativo, se centran en el primer paso del método científico, es decir, la observación. Justificación. Son cuestiones que responden a la pregunta ¿lo que se hizo funcionó? Se centran en el último paso del método científico mediante la comparación de una intervención educativa con otra para abordar la cuestión, a menudo implícita. La nueva intervención funcionó. Los estudios típicos pueden comparar el aprendizaje basado en problemas con un plan de estudio tradicional o comparar un determinado curso o taller con aprendizaje a distancia con otro presencial. Entre estas preguntas se formulan hipótesis. Y por último, clarificación. Son cuestiones que responden a las preguntas ¿por qué funciona? ¿Cómo funciona? Estas cuestiones emplean cada paso del método científico, a partir de observaciones usualmente construyendo sobre investigaciones previas y modelos o teorías que hacen y prueban predicciones. ¿Cómo se formula? La pregunta de investigación tiene que cumplir tres condiciones indispensables: ser concisa, alcanzable y relevante. Concisa dice que el lenguaje es sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin formación en nuestro campo, debe entender la pregunta. Alcanzable. La pregunta debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser viable. Relevante. Se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta argumentando los beneficios e impactos que producirá responderla a nivel teórico, empírico y social. Definir un problema o asunto de investigación. Delimitar el problema o asunto de investigación y aplicar estrategias al problema delimitado, como por ejemplo preguntarse por una o varias causas del problema o asunto, preguntarse por las consecuencias del problema o asunto en algún ámbito, pensar una solución del problema o asunto, preguntarse si el problema o asunto sucede en otro lugar y preguntarse por qué o qué consecuencias tiene. Preguntarse si el problema o asunto actual sucedía antes o si el problema o asunto pasado sucede hoy en día. Octava pregunta. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. La hipótesis de investigación constituye una reducción del problema, lo que produce algo verificable y falsable. Novena pregunta. ¿Qué son los objetivos de investigación? Los objetivos señalan qué es lo que queremos conocer acerca del objeto de estudio y qué cuestiones se pretenden indagar. Se marcan las metas que se han de conseguir de una manera planificada. Décima pregunta. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en dos tipos: los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos generales suponen marcar los grandes bloques temáticos de lo que se pretende saber. Los objetivos específicos suponen concretar cada objetivo general, es decir, marcar objetivos más concretos de cada objetivo general. Son pequeñas metas que se marcan para conseguir cada objetivo general. Décima primera pregunta. ¿Cómo se redactan? La definición de objetivos es siempre en definitivo y se utilizan verbos del tipo comprobar, establecer, identificar, recopilar, indagar, buscar, etc. Es decir, son operativos e implican acción, además de incluir los sujetos que ejecutarán las tareas, indagar lo que se investigará, acordar las partes investigadas, apuntar hacia dónde y para qué se realiza la acción investigadora. Y la última pregunta, ¿qué es la metodología? Es el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio.
En un proceso de investigación, la metodología es una de las etapas en que se divide la realización de un trabajo. En ella el investigador o los investigadores deciden el conjunto de técnicas y métodos que emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a una investigación. De esta manera, la metodología de investigación elegida es la que va a determinar la manera en que el investigador recaba, ordena y analiza los datos obtenidos. Muchas gracias por su atención.